Buenas noches. Estamos en el Hotel Victoria de Madrid, a nuestros pies la Plaza de Santa Ana. Gracias por la hospitalidad. Hoy vamos a hablar libremente, casi sin guión ni cuestionario, sin prisas, sin propósito, sin ninguna de esas rimas de pie forzado que a veces nos impone el seguimiento de la actualidad, con un chileno, con un escritor, con un narrador, con un premio Cervantes, el del año 1999, con una persona grata, gratísima, al menos en un espacio de libros, de literatura y de absoluta libertad de expresión, como lo es o como intenta serlo este. Se trata de Jorge Edwards. Hola Jorge, gracias por prestarte a este ratito de conversación sobre casi todo y sobre casi nada. Hola. Sobre lo que vaya saliendo, sobre lo que se nos vaya ocurriendo, aunque tengo preparada aquí, por si acaso, una lista y ristra de posibles temas. Podemos empezar por lo último, Jorge. Tu última novela es esta, El sueño de la historia. Tusquets salió en la primavera de 2000. Y luego nos vamos al comienzo de tu andadura o a donde sea. En este libro, el narrador, con mayúscula, se convierte en historiador con minúscula, que nos cuenta, aprovechando el toque de queda impuesto en los últimos años de la dictadura pinochetista en Santiago de Chile, la historia, cuyo origen se remonta al siglo XVIII, de la vida del arquitecto italiano que proyectó el Palacio de la Moneda de la capital de Chile. Joaquín Toesca. Era un romano, hijo de una sienesa y de un romano. Pertenecía a una familia de burócratas del Vaticano, pero en esa familia aparentemente había algunos artistas. Hubo un importante historiador del arte en esa familia, y por alguna razón extraña, este Joaquín Toesca, que estaba aquí, estaba de ayudante de Sabatini en Madrid, consiguió que lo contratara la iglesia chilena de la época para terminar la Catedral de Santiago. Esa es la historia, Joaquín Toesca y Ricci. Bueno, yo te iba a hablar, y enseguida te hablaré del juego de historia, crónica y narración que hay en esta novela, pero en fin, ya que te me has adelantado, yo creo, y te lo decía hace un momento con las cámaras cerradas, que esta novela, el núcleo inicial de esta novela, Jorge, es ese fantástico personaje, la mujer de Toesca, Manuelita, que era como una especie de gata, que saltaba las vallas para reunirse con sus amantes, y yo creo que a ti lo que te sedujo fue ese personaje, y luego creaste la novela alrededor. No, desde luego, yo estaba leyendo cosas de arte colonial. Estaba leyendo una historia del arte en el Reino de Chile, ese es el título de esa historia, y me encontré con un capítulo extraordinario sobre este Toesca, a quien yo no conocía, o sea, se lo conocía de nombre. Pero en ese capítulo se dice por ahí que Toesca lo pasó muy mal, porque se casó con una joven chilena muy guapa y que lo hizo sufrir mucho y causó gran escándalo en la sociedad colonial. Un escándalo tal que hizo intervenir incluso a la Inquisición, y en una etapa al rey de España, porque Carlos IV, en una etapa de la vida de esta pareja, ordenó que un oidor de la Real Audiencia chilena los pusiera bien, porque los conflictos de la pareja perturbaban las construcciones coloniales de arquitectura y de ingeniería militar que hacía Toesca. Pero en ese capítulo yo encontré esa frase de una crónica que me hizo empezar a seguirle el rastro a Manuelita, la gata, que dice: encerraba a su mujer en un convento y ella trepaba, dice, por las paredes del convento de las Agustinas como una gata para irse a juntar con sus amacios. Esa es la palabra que usa la crónica. Entonces a partir de ahí empecé a buscar y me encontré con 3 largos procesos que están en los archivos coloniales, porque son procesos de nulidad de matrimonio, procesos por prisión ilegal, etcétera, etcétera. Y en esos procesos, en esa época, los testigos declaraban todo. Y además aparecen las cartas de los personajes, aparecen las cartas que deslizaba, por ejemplo, la Manuelita, desde un lugar que se llamaba el Beaterio de Peumo, que era un lugar de reclusión de beatas, a su amante, que se llamaba Goicolea. Ella le decía el negrito, habrá sido de piel un poco oscura Goicolea. Mi negrito de mi vida, comienzan las cartas, vida con B alta, ¿no? Negrito de mi vida. ¿Y Toesca era cornudo consentidor o cornudo no consentidor? Yo creo que Toesca era un cornudo irritable, colérico, que encerraba a la Manuelita, pero después no podía vivir sin ella y prefería recuperarla, e incluso al final ya prefería consentirle cualquier cosa con tal de tenerla cerca. Según todo, no hay retratos de la Manuelita, pero según todos los testimonios era muy guapa y además muy divertida, tenía un sentido del humor fenomenal. Hay un cura que dice, esta chica, dice,
tiene un genio vivo, también lo dice con B alta, tiene un genio vivo, eso está en una carta del cura. Y hay que sacarla del convento de las Agustinas, dice, porque hace reírse a las novicias en la misa. Bueno, el retrato lo has hecho tú aquí, en definitiva, ese retrato que no existe. Toesca proyectó, pero no llegó a construir el Palacio de la Moneda. No, sí lo construyó, pero no lo alcanzó a terminar. Toesca murió en el 99, en el 1799, y la Moneda se termina en 1806, pero los planos son de él. Lo que hay es que los republicanos chilenos agregaron cosas muy feas y destruyeron el plan original, y lo mismo hicieron con la catedral. Digamos, nosotros hemos sido depredadores en materia de urbanismo y hemos tenido pésimo gusto en Chile en materia urbanística y hemos hecho verdaderos crímenes, digamos. Hemos destruido la vieja catedral de Toesca, la Moneda de Toesca, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta hoy, suma y sigue el asunto. Bueno, en Chile y en todas partes, En Jorge. Chile y en todas partes, sí, eso es verdad. Bueno, volvamos a lo que te quería decir. Aquí hay un historiador con mayúscula, no, mejor dicho, un historiador con minúscula, un narrador con mayúscula y un cronista también con minúscula. Porque en realidad esta novela no transcurre solo a finales del siglo XVIII, sino que transcurre a lo largo de todo el siglo XX. Desde ese punto de vista es también una crónica de la sociedad chilena. Y lo del sueño de la historia sería un poco porque... Es un narrador muy libre, es un narrador que se mueve en la historia, porque yo siempre he dicho que mi trabajo de narrador es un trabajo de la memoria, y es un trabajo de la memoria individual, pero también es un trabajo de la memoria colectiva, de la memoria histórica. Entonces aquí hay un narrador que cuenta lo que le está sucediendo a su regreso a Chile durante la dictadura de Pinochet, después de un exilio, digamos, pero que descubre esta historia del 18 y en realidad descubre puntos en común entre la historia vieja y la nueva, porque la censura moderna, hecha por el Ministerio del Interior, es la censura de la Inquisición del Santo Oficio en el siglo XVIII. Y el sistema represivo dictatorial se parece un poco al sistema represivo colonial. Así que hay algo en común. Y lo que se encuentra ahí es que la historia, claro, es como una pesadilla y es como un sueño, que se repite todo el tiempo. Jorge, El sueño de la historia es tu última novela, pero sin embargo el último libro que tú has editado es la reedición de la primera novela que escribiste, El peso de la noche, sí, que yo tengo aquí en la vieja edición de Libros de Enlace. Seguro que nos haremos también con la nueva edición, que es la de Tusquets, y la incorporaremos en edición al programa, pero a pesar de que esta es la última novela y de que esta es la primera, hay un hilo de continuidad entre las dos, ¿no? Hay un parentesco, hay una consanguinidad. Pues cuando yo leí leí el texto y leí las pruebas del peso de la noche, después de años, porque no suelo leerme a mí mismo, trato de evitarlo, ¿no? Prefiero leer otras cosas, porque hay escritores que se leen mucho a ellos mismos, pero yo no. Descubrí que curiosamente había una relación. Parece que entre mi primera novela y la última hay ese tema de la oscuridad, del peso de lo oscuro, que está representado en El peso de la noche por el mundo de los jesuitas, de los viejos jesuitas en que me eduqué yo, los jesuitas de Santiago, pero que en El sueño de la historia son los conventos coloniales, porque Santiago se decía que era la ciudad de los conventos antiguamente, había como 200 conventos en el centro de Santiago. Así que esa cosa oscura aparece, y la cosa erótica, aparece el erotismo que parte de esos lugares tan oscuros. Parece que esos lugares tan oscuros excitan el erotismo más que otra cosa, ¿no? Bueno, el peso de lo oscuro y el peso de los curas, podríamos hacer con un fácil retrueca, ¿no? Sí, es verdad. Tú tienes un libro que yo no conozco, que no ha llegado nunca a mis manos, que se llama Temas y variaciones, y ahí sostienes que cada escritor gira y gira alrededor de unas cuantas pocas obsesiones que constituyen un poco el entramado de toda su obra, ¿no? Sí, en este sentido abundas en la opinión de que un escritor hace a lo largo de su vida un solo libro, una especie de tapiz que va tejiendo, ¿no? Claro, un escritor hace un mosaico o hace un tapiz, hace un solo libro, pero varía, vuelve a comenzar, pero vuelve a comenzar variando. Es algo parecido a lo que se hace en la música con el sistema del tema y variaciones, y a mí siempre me ha gustado especialmente ese asunto, así que claro, esa es una antología de cuentos míos, Temas y variaciones. Claro. Bueno, tengo aquí dos libros que son autobiográficos. Sí. Persona non grata, que es el libro que te marcó, que te dio a conocer, hablaremos un poquito luego de él, y este Adiós poeta, que es una especie de autobiografía tuya, pero a través de tus relaciones con Pablo Neruda. Que fue una autobiografía literaria. Es una autobiografía literaria en que el personaje principal es Neruda, pero aparecen
los grupos de Neruda, los amigos, los enemigos de Neruda, mi generación frente a Neruda, etcétera, etcétera. O sea, es un poco, sí, es un poco la vida literaria chilena vista a través de este personaje, pero con los ojos míos, no con los ojos del personaje. Bueno, pero también estos dos libros aparentemente autobiográficos forman parte de ese mosaico, de ese tapiz, de ese entramado que hemos dicho que es tu obra, porque tú siempre has dicho que con todos tus libros en realidad lo que escribes es una especie de autobiografía inventada. Hay algo de verdad. Bueno, te voy a decir una cosa. Rodríguez Monegal, que fue el gran crítico de mi generación, Emil Rodríguez Monegal, me invitó una vez a hacer una conferencia en una universidad norteamericana, donde él hacía clases en Yale, y me dijo, quiero que escribas, que hables de lo siguiente, cómo escribir no ficción a la manera de la ficción. Y me lo dijo en inglés, porque tenía que hablar en inglés, era How to Write Non-Fiction as Fiction. Y yo le dije, sí, pero yo escribo no ficción, crónica, autobiografía, a la manera de la ficción, porque uso un lenguaje literario. Digamos, estos no son ensayos, estos libros, no son estudios, esto no es un estudio sobre Cuba, persona non grata, ni el otro es un ensayo sobre Neruda. Es lo que yo sé de Cuba, lo que supe de Cuba en mis 3 meses allá, y lo que supe de Neruda contado a la manera del narrador, del novelista. Lo que pasa, le dije también, es que cuando yo hago ficción, lo hago a la manera de la no ficción. Escribo novelas contándolas con el tono y con la actitud del cronista, del historiador, del memorialista, todo eso. Siempre invento un narrador cronista o memorialista cuando escribo una novela. Y para mí, el proceso de escritura de una novela comienza cuando invento el narrador. Es decir, cuando se me da bien el personaje del narrador con su tono, con su manera, etcétera. Si no tengo eso, no tengo la novela. Bueno, y además siempre apareces tú en tus novelas, aunque engañando al lector, engañando al crítico. Muchas veces los críticos y los lectores leyendo uno de tus libros dicen, este es Edward. Y no, ese no es Edward. Tú apareces un poco, Jorge, a la manera de Hitchcock en sus películas, ¿no? De una forma disimulada, rápida, ¿no? Bueno, pero es así, verdad, ¿no? es verdad. Es decir, yo creo que hay 2 grandes tipos de novelistas, en realidad. Hay novelistas del yo, y enseguida hay novelistas de la exterioridad, del objetivo. Y yo creo que esa literatura del yo es muy antigua, comienza en el siglo XVI en Europa. Por ejemplo, Montaigne, que es ensayista, pero que es ensayista novelista, decía, soy yo el que se cuenta en estos ensayos, yo soy el que me narro. Bueno, eso tú lo puedes llevar hasta Marcel Proust, que es un escritor del yo, y Henry Miller, que siempre está él en todo lo que está narrando. Y bueno, y enseguida, y Dostoyevsky es un escritor del yo. En cambio, Tolstoy es un objetivador, y Vargas Llosa es un objetivador, aspira a eso. O sea, bueno, son maneras de enfocar esta cosa tan complicada, ¿no?, que es el arte narrativo. El peso de la noche tuvo la particularidad cuando apareció de que era una novela urbana, cuando en aquel momento casi todas las novelas que se escribían en Chile y casi en el resto de la América Latina eran novelas rurales. Eran novelas del campo. Eran novelas, no solo eran novelas del campo, yo te diría algo más, eran novelas de la fundación de un mundo, eran novelas del primer día de la creación, eran novelas de lugares donde no había historia, donde llegaba un ser humano por primera vez, donde se veían grandes árboles y montañas y lagos y animales, etcétera, etcétera. Y en cambio, en la novela mía, ¿qué pasa? Todo es viejo, porque es una novela que transcurre en caserones viejos, con los muros medios resquebrajados, donde hay muchos personajes viejos. Aquí en esta novela hay una señora mayor que es abuela y bisabuela de personajes de la novela que se está muriendo. Y entonces yo a veces decía en Chile, nosotros fuimos nuevos cuando inventamos lo viejo, ¿eh? Y alguien dijo, empleó expresiones de tipo, digamos, esperpéntico, así, estas son novelas de la decrepitud, novelas de la ancianidad, qué sé yo, pero ese carácter de enfocar la decrepitud como historia, porque en la decrepitud hay un pasado y por lo tanto hay una historia, era lo nuevo que creo que aportó mi generación
a la narración chilena y quizá latinoamericana incluso. Bueno, y curiosamente, digo curiosamente porque siendo esta tu primera novela, una novela urbana, tú, antes de llegar a ser escritor, como un procedimiento para ganar dinero que te permitiera convertirte en escritor, creo que quisiste convertirte pues, en un gran señor del agro, ¿no? Como Tolstoy, a la manera de Tolstoy, ¿no? No en un gran señor, en un pequeño señor, pero pensé en la posibilidad agrícola, ¿sí? Porque tenía un amigo que estaba muy entusiasmado con unas parcelas y nos hicimos socios y entramos en un terreno que era cerca de Santiago a cultivar hortalizas, como no sé si se dice en España, sí, claro, hortalizas, ¿no? O sea, zanahorias y cebollas y cosas de estas. Y el terreno parecía muy bueno, pero tenía una capa de agua subterránea que nosotros no conocimos. Y nos tocó un año enormemente lluvioso. Entonces las plantas, como decían los campesinos, se iban en vicio, es una expresión muy bonita, se iban en vicio. Entonces la zanahoria, buscando la tierra sólida a través del agua, se desarrollaba y parecía una carotte râpée, ¿no? Parecía una zanahoria cortada para ensaladas, ¿no? Se elevaba la planta más arriba de uno y se la sacaba y había un hilo de zanahoria muy largo. Y las cebollas también se empezaban a subir con gran fuerza y después se doblaban. Los tallos de la cebolla se iban para abajo, así que todo fue una ruina espantosa. Y yo de esa ruina pasé de un extremo al otro, porque yo conocí una señora, hay que recordar la expresión francesa, ¿no? Chercher la femme. Neruda cuando estábamos en París decía, aquí no hay que decir chercher la femme, hay que decir chercher la chilienne. Había chilena en todos lados, pero había una señora, que era una señora muy atractiva y muy guapa, y viuda de un diplomático, que me dijo, hombre, tú no eres para la agricultura, me dijo, tú tienes que meterte en la diplomacia, y le habló a unos personajes del Ministerio de Relaciones, y yo hice un concurso y me hice diplomático. Así que pasé de la tierra, del interior, pasé a la actividad más externa. Bueno, pero creo que también te hiciste diplomático para ganar dinero que te permitiera dedicarte a la literatura y descubriste que la diplomacia te absorbía de tal manera que no podías escribir. No, yo entré a la diplomacia para ganarme la vida. No entré a la diplomacia por una vocación diplomática particular, ni mucho menos. Y pensé que los diplomáticos no hacían nada y que eso permitía escribir novelas. Bueno, y antes de ser diplomático, antes de ser agricultor, cuando tenías más o menos 14 años, creo que le dijiste a tu padre que querías ser escritor. Y se quedó tan aterrorizado que te llevó al médico. Sí, me llevó al médico. Bueno, pensaron que yo estaba muy neurótico, me pusieron bajo observación. Yo estaba un poco neurótico en realidad y me llevaron al médico, y este era el médico de la familia. Y el médico de la familia me dijo, mira, en Chile no se puede ser escritor. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque los chilenos, dijo, no tenemos vocabulario. Porque en Centroamérica hay mucho vocabulario, por eso salió Rubén Darío y gente así, porque tienen muchas palabras exóticas que usan y nosotros usamos un vocabulario muy aséptico. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Le dije yo. Y me dijo el médico, mira, jugar al golf. Esa fue la medicina que me recomendó. No seguí su medicina. Seguí escribiendo, fui un escritor semiclandestino durante mi adolescencia, y etcétera, y sigo en esto, ¿no? Ya soy menos clandestino que antes, claro. Bueno, pero algo parecido a lo que te dijo tu padre, Jorge, te lo diría muchos años después, y está en una de las primeras páginas de este Adiós Poeta, te lo diría tu segundo padre, que en cierto modo fue Pablo Neruda, cuando te dijo, jovencito, es muy difícil en Chile llamarse Edwards y ser escritor. Eso fue lo primero que me dijo Neruda cuando llegué a su casa. Dijo primero lo siguiente, dijo, yo tenía 20 años todavía, dijo, me llevó a un jardín donde había una cantidad de gente bebiendo y comiendo, y me presentó así, dijo, este es el escritor más joven y más flaco de Chile, porque yo era extremadamente flaco entonces. Y después me dijo, yo a su edad, me dijo, era igual de flaco que usted, cosa que me pareció increíble, porque era un gordo panzón. Pero además de eso yo era extremadamente lúgubre, me acuerdo que me dijo, y me vestía como un murciélago, y después me mostró unas fotos de él con capas de ferroviario y todo eso, y después me dijo, eso sí, llamarse Edwards en Chile y ser escritor es muy difícil. Lo que pasa es que él era muy amigo de un primo hermano de mi padre, que era el escritor de la familia, y que lo había pasado muy mal, porque había sido siempre un conflicto de él con la familia muy fuerte. El tío Joaquín. El tío Joaquín. Que era borrachín, ¿no? No era borrachín, no es el personaje de esta novela. Joaquín era jugador y dilapidador, pero no borracho. Al contrario, era tomador de zumos de frutas y cosas de esas. Pero Joaquín era un tipo extravagante. Y cuando se hablaba de Joaquín, en la casa de mi abuelo sobre todo, nunca se decía solamente Joaquín. Siempre se decía el inútil de Joaquín.
Y entonces yo pensé, claro, a mí me va a tocar ser de la línea de los inútiles, ¿no? Y así fue. Bueno, todas estas cosas son también uno de esos hilos gruesos que componen tu tejido, el tejido de tu obra, y que se repiten en muchos de tus libros. Los fantasmas de la infancia, las obsesiones de la infancia. Ese es el núcleo germinal de un escritor siempre, ¿no? La infancia. Parece que sí, ¿eh? Parece que es la memoria, y es la memoria de la infancia, es la memoria del pasado. A veces es la memoria anterior a uno incluso, porque a veces uno en la infancia escuchó historias de abuelos, de tías, de personajes antiguos, que remiten, en el caso, por ejemplo, mío, muchas historias remitían a una guerra civil feroz que hubo en Chile, el año 1891. Por ejemplo, mi abuelo había participado en esa guerra, y gente que yo conocí tenía relaciones directas con todo el conflicto ese. Así que esa guerra, por ejemplo, aparece en Los convidados de piedra como un elemento del pasado, pero también aparece, creo yo, en El sueño de la historia. Así que hay una memoria que es una memoria histórica, pero que es una memoria que inventa. Si es que la libertad de la novela permite que uno dentro de esos espacios invente, transforme, cambia, haga trampas en el fondo, ¿no? Bueno, y también entre todos esos hilos de tu tapiz, esto que estamos hablando nos conduce a uno de tus eternos motivos, de tus leitmotiv, de tus ritornelos, de tus estribillos, que es el tema del descarriado, del hijo pródigo, de la oveja negra, que se separa del resto de la familia y que a veces regresa o a veces no regresa. ¿Tú crees que yo regresé? No, yo no he dicho que tú regresaras, estamos hablando de los personajes. Sí, yo siempre me pregunto si he regresado, ¿eh? Porque con la edad... ¿Vuelves a ser un Edwards de los de toda la vida o no? No, pero se pone uno un poco más tranquilo y menos iconoclasta, quizá. Empieza a entender el punto de vista del otro, cosa que puede crear una verdadera complicación ética y psicológica. Pero en fin, yo me he mantenido en el fondo fiel a una sola cosa, que es la cosa de la escritura. A eso me he mantenido totalmente fiel. Y en un momento eso implicó una ruptura. Eso implicó una evidente ruptura. Mi padre no quería que yo fuera escritor. Mi madre era tolerante porque era lectora, era aficionada a la literatura francesa. Mi padre no, porque mi padre era comerciante agrícola. Imagínate tú lo que tenía que ver eso con lo literario. Y la cosa fue bastante difícil. Pero hoy día, cuando ven que uno se saca un premio, cosas de esas, celebra mucho la familia, ¿no? Entonces uno se siente como reincorporado al orden y es un poco inquietante. Yo espero seguir siendo un viejo lo más rebelde posible y lo más incómodo posible. Hay cierto parentesco entre ti y, no sé, Bioy Casares o Bryce Echenique, en el sentido de que los tres erais retoños de una familia muy burguesa, muy adinerada, que de repente os rebelasteis y os convertisteis en escritores. Yo no sé si en el caso de Bioy Casares hubo cierta conflictividad familiar, desde luego en el caso de Bryce Echenique sí la hubo. Bueno, es que son situaciones diferentes. Bioy Casares pertenecía en realidad a una familia muy rica y él podía darse el lujo de ser escritor. Yo pertenecía a una familia de profesionales y de gente burguesa, pero que no tenían dinero como para que yo escribiera toda la vida. Entonces, una banca Edwards. Pero no era mía, desgraciadamente no era mía. ¿Pero tenía que ver con tu familia o no? No, ni era de mi padre. Mi abuelo era empleado de esa banca, que era de su primo, de sus primos, y le pagaban muy mal. Y siempre, esa es una historia que contaba mi abuelo, le decían, ¿para qué necesitas más tú cuando tienes casa y comida? Entonces mi abuelo se fue y se dedicó a otras cosas. Y hubo que romper con los parientes ricos. Y ahora he pensado escribir una novela, aquí te estoy dando algo que no he dicho todavía. He pensado, y tengo ya las notas, escribir una novela que se llame Los parientes pobres, ¿eh? Sobre este conflicto familiar, y centrarlo en la historia de Joaquín, que fue un pariente pobre y que heredó algo, y cuando lo heredó se fue a Montecarlo y se lo jugó entero y lo perdió todo. Y volvió al barrio bajo de Santiago, abandonado en ese tiempo, se casó con una señora que le servía la mesa en un lugar donde él iba, y él era vegetariano, no era bebedor en absoluto. Él iba a un restaurante vegetariano que se llamaba El Naturista y se casó con la niña que le servía y fue muy feliz, y esa mujer terminó guardando toda la memoria de la familia al final, porque la familia se olvidaba de las cosas y esta señora no, esta señora que venía de otro mundo. Le instaló una peluquería a Joaquín para que ella se ganara la vida como peluquera. Pero ella me contaba, al final de su vida, yo la iba a visitar, era una señora encantadora, yo la iba a visitar, y me decía, Joaquín era tan celoso, que se colocaba detrás de los árboles de una plaza, donde estaba su peluquería, a vigilarla. Y ella salía de la peluquería y le decía, ven Joaquín, si ya te vi. Y cuando yo le iba a visitar, me decía, sobre todo, me decía, tráeme una botellita de whisky.
porque le gustaba tomarse sus whiskies a la señora. Murió en whisky. ¿Y tú se la llevabas? Yo se la llevaba, naturalmente, ¿cómo que no? Los anuncios. Seguimos de cháchara con Jorge Edwards en Negro sobre Blanco. Jorge, estábamos hablando de las cosas que te dijo Pablo Neruda, pero tú hay también otra cosa que dices sobre Pablo Neruda. Dices que su secreto era que siempre supo mantener el niño que todo escritor debe llevar dentro. Sí, yo creo que eso ocurre en todos los verdaderos creadores literarios. Y es una vieja idea romántica. El romanticismo poético hablaba siempre del niño que está siempre en el poeta, etc. Pero en Neruda era muy claro. Y yo creo que a Neruda esto lo salvaba de todo un mundo oficial que lo rodeó por varios lados, por el lado de la diplomacia, por el lado de la administración, incluso por el lado del PC oficial, del Partido Comunista Institucional de su tiempo, ¿no? Con los premios Lenin y los premios Stalin y todas estas cosas. Lo salvaba porque Neruda estaba muy convencido de ese tema de la infancia como gran momento creativo y como gran núcleo creativo en el poeta. Él tiene en Memorial de Isla Negra poemas notables sobre la infancia en Temuco y sobre todo un poema muy simbólico, este poema de un niño que va en la proa de un barco por un río del sur, rodeado de selva, mientras atrás los mayores cantan y juegan y comen y beben, etcétera, y este niño va solo y ese niño es él. Y ese niño es el que él siempre ha sido, en el fondo, una persona que está en la fiesta humana, pero que también está separado mirando ese paisaje. Así que, y Neruda esto lo llevaba incluso a la práctica diaria, porque Neruda se disfrazaba, se ponía narices postizas, se ponía un tongo, que es una chistera en España, según acabo de saber, se ponía una chaqueta especial de un rojo fluorescente cuando preparaba ciertos aperitivos en el bar, compraba juguetes, pasaba comprando juguetes, tenía juguetes en su dormitorio incluso, le gustaban mucho los autómatas, por ejemplo, tenía juguetes muy caros, tenía juguetes del siglo XVIII, que todavía están ahí en la casa suya en Santiago, unos autómatas que fuman con una pipa y cosas de estas, ¿no? Así que lo de niño él lo preservaba cuidadosamente y él consideraba que ahí estaba quizá la fuente de su poesía mejor. Yo creo que tenía razón. Oye, Jorge, una breve nota lingüística a pie de página. Chistera, tú has dicho que en Chile se llama tongo, pero aquí tongo, en cambio, lo utilizamos pues para hablar, por ejemplo, de un árbitro que está vendido y que hace trampas al arbitrar un partido y se habla en Chile también así, se dice cuando un boxeador, por ejemplo, va a perder. Sí, aquí también, claro. Pero que se usa el tongo en las dos formas, como sombrero, como sombrero de copa, digamos, y como trampa en el juego. Bueno, ese Chile de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, ese Chile en el que tú te echas a andar como escritor, era un Chile extraordinariamente literaturizado, o mejor aún, poetizado. Había grandes poetas como Enrique Lin, como Pablo Neruda, como Huidobro, que eran verdaderos héroes nacionales, ¿no? Los conocía todo el mundo. Y Gabriela Mistral. Y Pablo de Roca, ¿no? Era un mundo muy literario, era un mundo de gran guerra, o más bien guerrilla literaria, continua. Pero era una guerrilla... Neruda odiaba a Huidobro, Huidobro odiaba a Neruda. Era una guerrilla divertida en el fondo y que no causaba daño, no causaba muertos por lo menos. Se producían los cafés, bebiendo vinos y todas esas cosas, y en una conversación, en un anecdotario continuo. A mí Neruda me contó una vez que cuando él llegó de Temuco, el clan de Roca, porque él siempre decía el clan de Roca, y a veces hablaba de Perico de los Palotes en vez de hablar de Roca, ¿no? El clan de Roca lo quiso incorporar, y él empezó, dice, a recibir unas cartas de amor muy bien escritas, muy literarias, de una hermana de Roca. Y después se dio cuenta que las cartas las escribía Pablo de Roca para incorporarlo a él al clan y casarlo con la hermana. Y dice que en ese momento decidió escapar. Jorge, parece que se ha desatado hace poco en Chile cierta polémica alrededor de Gabriela Mistral. Y si digo parece, es porque aquí a la península ibérica solo nos han llegado los ecos de esa polémica. No, esto es lo siguiente. Hay unos chicos chilenos
que viven en México y que están preparando una película o filmando ya una película sobre Gabriela Mistral íntima, digamos, y parece que es una película en que se muestran lados, digamos, de lesbianos de la vida de Gabriela Mistral, amores con una secretaria y cosas de eso. Yo creo que, yo no sé, hay mucha especulación en Chile. Chile se ha convertido en un país muy pacato, porque en mi tiempo no lo era, pero ahora sí lo es. Después de todas las cosas últimas que han ocurrido en Chile, ha terminado siendo un país muy del Opus Dei, muy pacato, muy reprimido, autorreprimido. Y entonces hay un enorme escándalo por esta historia. Me parece que es un escándalo completamente artificial y absurdo. Lo que se sabe es que Gabriela, en su juventud, tuvo por lo menos 2 amores con hombres, uno de ellos un suicida, que es el tema de sus primeros sonetos en Desolación, el suicidio de este que se llama Ureta de apellido, y enseguida tuvo unos amores muy apasionados, epistolares, pero yo no sé si carnales, ¿no?, con un poeta importante de esa época en Chile que se llamaba Magallanes Moure, don Manuel Magallanes Moure, un señor de barba y de aspecto muy impresionante. Bueno, y después ya no tuvo más amores masculinos y se la veía siempre con unas secretarias un poco masculinas ella, ¿no? Es posible que esto sea el origen del escándalo y el tema de la película, y no sé, pero no sé más. Jorge, Gabriela Mistral también fue diplomática, como tú, ¿no? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que el gobierno de Chile, el gobierno del Frente Popular, el año 38, promovió una ley, que fue una ley que la convirtió en cónsul vitalicio, en el lugar que ella escogiera del mundo. Y Gabriela era un ser tan extravagante en realidad, que se pasaba cambiando de lugar, nunca se sentía cómoda en ninguna parte, y pasó de Capri a California, a Puerto Rico, a muchos lugares como cónsul vitalicio, pero era cónsul vitalicio por ley. Jorge, a nosotros los españoles de aquí siempre nos da mucha envidia lo que sucede con los escritores del otro lado del Atlántico. Os dan prebendas, os dan bicocas, os hacen diplomáticos, os hacen embajadores, Neruda, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, tú, Gabriela Mistral, Salvador Garmendia, Adriano González León, e incluso creo que a ti, cuando en 1994 te dieron el Premio Nacional de Literatura en Chile, además de darte $20.000, te asignaron una renta vitalicia de $1.000 al mes durante el resto de tu vida. No, el Premio de Literatura chileno consiste en una renta vitalicia de $1.000 para el resto de la vida, e incluso para la viuda. Así que lo convierte a uno en un buen partido incluso, porque la viuda sigue ganándolo cuando uno se muere. Pero eso es por ley, eso no era una cosa especial. Lo que pasa es que yo en ese momento era embajador de Chile en la UNESCO, porque yo hice un breve regreso a la diplomacia. Yo salí de la diplomacia a raíz del golpe de Estado, y me echó el general Pinochet de la diplomacia. Que te hizo un gran favor, creo, porque tú acababas de firmar un contrato con Le Monde para publicar artículos de opinión y eso te liquidaba como diplomático, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente. Así que me hizo un gran favor el general Pinochet y estoy muy agradecido. Tengo el decreto de expulsión enmarcado, pero volví, hice una breve vuelta a la diplomacia el año 94 como embajador en la UNESCO, un organismo que yo no conocía muy bien y que me parecía que tenía que ser simpático porque está dedicado a la ciencia, a la cultura y a cosas de esas, ¿no?, a la educación, en fin. En Chile había un chiste, había un presidente chileno que le había dicho a un amigo suyo: te voy a nombrar embajador en la UNESCO. Y el amigo le preguntó: ¿y qué es eso? Y el presidente le dijo: es una cantante rumana. Bueno, yo fui embajador ante la cantante rumana, descubrí que todos los discursos comenzaban por una larga felicitación a los oradores anteriores, al presidente de la comisión. Llegué a creer en algún momento que me iba a convertir en un especialista del arte de la congratulación y que eso iba a ser mi función principal en la UNESCO. Era un organismo muy burocrático, tenía cosas interesantes, pero era muy burocrático, y también me fui de la UNESCO al final. Así que he vuelto a ser escritor de tiempo completo, en la medida de mis posibilidades, y me voy a morir así. Escritor a tiempo completo y siempre narrador. Te lo digo, tú hace un momento, ya no recuerdo si con las cámaras abiertas o con las cámaras cerradas, me decías que Neruda siempre fue poeta, siempre se mantuvo fiel a ese género. Y bueno, yo creo que tú siempre te has mantenido en el fondo fiel a la narración. Sí, tienes 7 novelas, 5 colecciones de cuentos, y luego es verdad que tienes libros de crónicas. Sí, pero mis crónicas son narrativas, y las memorias son un género narrativo, y una autobiografía también es un género narrativo, así que, o una biografía incluso. Así que en realidad creo que yo he sido fiel al arte narrativo.
que es lo que a mí me gusta, digamos. A mí me gusta contar historias y a mí no me gustan los libros literarios en que no hay una historia. Me producen una somnolencia bastante profunda. Tú hace un momento decías que Chile se ha convertido en un país pacato. También has dicho, y creo que te ha granjeado algunos disgustos estas declaraciones, que Chile perdió su alegría con Allende, porque a partir de ese momento se crearon dos Chiles. Yo no sé si en Chile antes existía, como existía por desgracia en España, en fin, eso famoso de las dos Españas. Pero es verdad que a partir de los sucesos de Allende, los sucesos de Pinochet, parece como si existieran esos dos Chiles. No, en Chile se produce una crisis de la vida, de la sociedad chilena, diciéndolo en un sentido general, anterior a Allende. Es una crisis que se produce por el año 67, 68, y que se manifiesta en una tremenda polarización de la vida chilena. Es decir, unos tienen, tu bando tiene la razón y el bando contrario está en el error. Y hay que exterminarlo de alguna manera, por lo menos moralmente e intelectualmente. Se produce una división terrible de la vida. Neruda me decía, en una época, por ejemplo, ya que hemos hablado de él, me decía, ya no puedo tener amigos momios, me decía. Los amigos momios eran los amigos de derecha. Antes era un país de mucha convivencia política y de todo sentido. Por ejemplo, yo he ido de joven al Senado chileno, al salón de té del Senado chileno. En ese salón de té estaban los conservadores aquí, los comunistas acá. Yo era más bien procomunista en ese tiempo y me sentaba junto a Bolovia Teitelboim y a Luis Corbalán, y al frente estaba Francisco Bulnes Sanfuente, qué sé yo, que eran los conservadores, y se pasaban pastelillos y se hacían bromas, digamos. Y esa posibilidad terminó. Hubo un momento en que hubo en Chile una guerra civil larvada. Y ahí, claro, se terminó una forma de vida chilena, un humor chileno, esa alegría de esos cafés literarios, en que había mucha guerra, pero había mucha broma y mucha conversación y mucho humor. Había mucha vida. Quizá todo eso tiene que ver con la muy hermosa penúltima página de este libro, Adiós Poeta, en la cual tú, y con ello te refieres a esa pasión por la poesía que existía en el Chile de tus comienzos, evocas el momento en que Enrique Lihn muere, creo que fue en 1988, y acude al cementerio un racimo de fieles, muy pocos, pero tú dices que por allí pasaba el río de la poesía, y que en cambio no pasaba el río de la poesía por todos esos homenajes tumultuosos, politizados, presuntuosos quizá que se le hacían a Neruda. Ese funeral, que recuerdo muy bien, que fue un funeral modesto, pero en que todo el mundo estaba triste, en realidad todo el mundo estaba muy triste, y en que había poetas de las nuevas generaciones que eran muy buenos poetas, que estaban ahí, algunos de ellos hablaron ahí. Yo sentí que había una tradición de la poesía chilena que pasaba por ahí. Y resulta que coincidió eso con unas fiestas nerudianas, pero que eran un poco superficiales y un poco politizadas y poco interesantes. Entonces, bueno, eso fue lo que dije, y molestó a mucha gente, pero a otra gente le gustó, claro. Los escritores de nuestra generación, y yo digo de nuestra generación porque al fin y al cabo casi somos coetáneos, me llevas solo 5 años, nos vimos sometidos durante muchísimos años, décadas, a una doble dictadura, una especie de pinza. Por una parte, la dictadura de derechas en política, Franco, Pinochet, tantos otros, y por otra parte, la dictadura de los editores, lectores y críticos de izquierda, que se refería solo al ámbito de la literatura. ¿Tú crees que ha terminado por fin esa pinza, no solo en lo político, sino también en lo literario? Eso nunca termina completamente, ¿eh? Yo creo que todavía existe, pero de todas maneras, cuando yo publiqué Persona non grata... Claro, a eso me refería, tú pagaste esa pinza de forma muy especial. Era una memoria personal de mi estada en Cuba como diplomático, que fue una estada un poco conflictiva y que terminó con la prisión de Berto Padilla, con el famoso caso Padilla, a quien se le acusó de darme a mí una información negativa sobre la Revolución Cubana, a mí, representante del Chile de Allende. Tu testimonio sobre Padilla fue el primero. Fue el primero. Cuando Mario Vargas Llosa dijo que había roto un tabú. Es que el caso de Padilla fue el caso mío. Lo que pasa es que el caso mío no salió porque yo era diplomático, justamente. Pero a mí me hicieron salir de Cuba abruptamente el día siguiente de la detención de Padilla. Fue todo ligado. Bueno, en ese momento, decir estas cosas, sobre todo decirlas en negro sobre blanco, era muy arriesgado. Y no había Aquí que lo hacer. Estás diciendo en negro sobre blanco. Sí, exactamente, por eso lo dije. Pero era muy arriesgado y obtenía, digamos, un castigo inmediato. Te censuraban en lugares, te cerraban puertas, etcétera, etcétera. Yo, por inconsciente más que por otra cosa, lo escribí y lo publiqué, y hubo un momento en que Carlos Barral, que era mi editor, tenía tanto miedo
que me llamó y me preguntó, ¿cuál es tu segundo nombre de pila? Me dice. Yo le digo, a mí creo que me bautizaron como Jorge de Dios. ¿Y cuál es tu segundo apellido? Valdés, le digo yo. Entonces desde ahora tú te vas a llamar Dios Valdés. Inventó una clave para que nos pudiéramos comunicar, porque él estaba muy presionado, indudablemente, por el ambiente y todo eso. Pero en fin, eso pasó. Era una situación muy contradictoria, porque la gente más experimentada en la política latinoamericana y española se me acercaba y me decía, lo que tú has dicho es verdad, lo sabemos y las cosas son así, pero quizá no era oportuno decirlo ahora, ¿no? Tengo la obligación de preguntarte por lo que pasó y no pasó el día en el que se concedió el Cervantes siguiente al que te concedieron a ti, el de 2000, el que no fue concedido a Carlos Bousoño y sí fue concedido a Francisco Umbral. Y si te lo pregunto en este momento es porque creo que la controversia por lo de Pinochet también ha dejado alguna que otra cicatriz en tu biografía y que, bueno, eso tiene bastante que ver también con esa polémica que entabló Umbral, ¿no? Bueno, Umbral tenía muchas ganas de sacar el premio Cervantes, ¿no? Y se le notaban mucho las ganas. Y entonces, cuando me lo dieron a mí, dijo que yo había sido antipinochetista antes, pero que ahora me había convertido en un pinochetano, dijo. Expresión nueva, que acuñó él mismo. Y siguió con ese tema varias veces, entonces lo llamaron los periodistas de Chile a preguntarle si era verdad que él había dicho eso. Y él dijo que nunca lo había dicho. Esto está dicho en el diario La Tercera de Santiago, que nunca había dicho eso y que tenía gran simpatía por mí y que era gran admirador de persona non grata. Así que tú ves, hay que saber a cuál Umbral le creemos, al de Madrid o al de La Tercera de Santiago. Eso es todo el problema. Y cuando se sacó el premio Umbral, bueno, yo no voté por él porque su literatura no es lo que más me interesa en el mundo, digamos, no me interesa demasiado, pero si me hubiera gustado como escritor, igual voto por él, a pesar de estos detalles, digamos. Y bueno, sacó el premio después de una muy larga sesión del jurado del premio Cervantes, la más larga de la historia del jurado. O sea, hubo una situación de división en el jurado ese. También cuando te dieron el premio a ti hubo sus más y sus menos en Chile, con otro escritor chileno, Lafourcade, que dijo que a ti te había dado el premio Varguitas, refiriéndose a Vargas Llosa, viejo amigo tuyo ya de la época de París. Lafourcade tiene un defecto que es muy difundido en el mundo hispánico, que es el de la envidia. Si uno se saca cualquier cosa, él tiene envidia. Si uno, qué sé yo, no diré cosas inmorales, pero si uno está cenando con una chica guapa, Lafourcade también se muere de envidia. Una vez escribió un artículo en un diario a propósito diciendo que a mí me gustaba cenar con chicas y qué sé yo. Yo dije, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de pecaminoso esto? Pero es así, es un defecto que él no se puede liberar de tenerlo, digamos, y que lo entontece en situaciones, porque es un tipo inteligente y es un escritor de cierta calidad. Y no pudo resistir esto de que a mí me hubieran dado el premio Cervantes. Eso es todo el tema. Pues cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos y tuve una crítica buena en un diario, estábamos en una mesa y llegó Lafourcade y se sentó al lado mío y me empezó a dar patadas debajo de la mesa por lo rabioso que estaba. Así que ya lo conozco al personaje. Pues seguro que a mí no me tiene tampoco mucha simpatía, porque cuando yo gané el premio Planeta él se quedó finalista. Ah, hombre. Así que cuidado, porque te va a dar patadas debajo de la mesa si te encuentras. Bueno, tú también has sido bastante polémico con Garzón y sobre todo con esas decisiones de la Audiencia Nacional Española de meterse en las harinas de los problemas, de los conflictos de otros países, en este caso iberoamericanos. Por ejemplo, Rigoberta Menchú ha sido admitida a trámite una petición de Rigoberta Menchú en la que se denuncia el presunto genocidio de los militares de Guatemala. Y tú declaraste que si la Audiencia Nacional Española se dedicaba a eso, bueno, sería como volver a la colonia. Algo hay de eso. Ahora lo que pasa en el caso de Pinochet es lo siguiente. Se había iniciado en Chile un proceso, más de un proceso, se habían presentado 13 querellas contra el general Pinochet. Todavía no se había dictado la orden de arraigo, pero está iniciado el asunto. Cuando Pinochet fue detenido en Inglaterra, yo dije, es mejor que Pinochet sea juzgado en Chile, porque yo lo que sostuve es que el juez Juan Guzmán, a quien yo conocía muy bien ya cuando había comenzado su proceso, era un juez tan competente o más competente que el juez Baltasar Garzón, y que es lógico que en una situación así el tribunal chileno, el tribunal del país de origen, tenga prioridad. Era bastante obvio lo que yo dije. Claro que yo agregué una cosa un poco pesada. Yo dije, sobre todo tratándose de un país que no hizo el proceso de su propia guerra civil y de su propia dictadura.
Jorge, regresemos, dejamos la política, regresemos a la literatura. Regresemos a la literatura. Parece ser que en el ámbito de la literatura que se escribe en lengua española existe una verdadera obsesión por parte de los escritores y por parte de los lectores en lo que se refiere a los premios literarios. Obsesión que yo creo que no existe, al menos en la misma medida, en otros ámbitos literarios. Se lo pregunto al premio Cervantes. Sí, yo creo que los premios han llegado a ser una enfermedad de la literatura. Pueden ser muy estimulantes, son importantes, producen más lectura, hacen que muchos lectores lleguen a tu trabajo que antes no hubieran llegado, pero hay tanto escritor obsesionado por los premios, por sacarse el Cervantes, por sacarse el premio Nobel, por sacarse el premio Nacional de Literatura en Chile, que yo creo que dejan de concentrarse en su trabajo de creadores literarios y se transforman en manipuladores, en burócratas de un premio posible, y eso es un completo disparate simplemente. A ti, cuando en 1973 te expulsan de la carrera diplomática, te vienes a vivir a Barcelona. Y yo creo que ahí empiezan quizá los años más felices de tu vida. Sí. Y yo te voy a decir por qué fueron años bastante felices. Yo quedé excluido de todo el mundo oficial chileno, cosa que era bastante conveniente para un escritor y sobre todo en ese tiempo, pero al mismo tiempo, al escribir un libro políticamente incorrecto, como era en ese momento Persona non grata, yo también quedé excluido de las organizaciones del exilio. Entonces lo que pasaba era que yo tenía amigos que se me acercaban, a veces del exilio, a veces de España, de lo que fuera, y tenía amigos muy buenos, así que estuve solo y bien acompañado. Y yo creo que la condición de estar solo y bien acompañado es la mejor. Me parece que antes he dicho que hace un momento, que quien te expulsó de la carrera diplomática fue Allende. No, naturalmente no fue Allende, sino Pinochet. Pero en fin, hablemos un momento de esa dolce vita catalana de aquellos años, de la Gos Divin, de la movida barcelonesa, del boccaccio. Todo eso tuvo mucha importancia para la literatura, a diferencia, en cambio, de lo que sucedió unos años después con la movida madrileña, que tuvo mucha importancia en las artes plásticas, en el cine, en la fotografía, en la sociedad, pero no en la literatura. En Barcelona, en la Barcelona que yo conocí, que era la del final de esa etapa en realidad, sí, había una convivencia literaria interesante, porque tú podías ir al boccaccio. Yo me acuerdo de reuniones en el boccaccio en que estaba Juan Marcé, en que estaba García Márquez, en que estaba Vargas Llosa, todavía no se habían peleado, todavía no se habían dado bofetadas. ¿Tú asististe a la famosa pelea de Mario con Cabo? No asistí. Eso ocurrió en México y yo no estaba ahí. Pero en fin. Pero conocí mucho de ese mundo, veía a Juan Beneta, Carlos Barral, a toda esa gente, digamos, en ese lugar. Y eso no solo era un intercambio de copas, sino que había un intercambio de información, de comentario, de crítica literaria. Entonces era muy divertido. Y de ahí arrancan dos cosas que yo creo que son importantes en tu vida. Una, tu constante colaboración con la editorial Tusquets, es decir, con Beatriz de Moura y Toni López Lamadrid, y otra, la casa que me parece que todavía tienes en Calafell, el pueblecito donde Carlos Barral precisamente se había Carlos ido. Barral iba a Calafell y yo de repente terminé como de propietario de una pequeña casa en la parte alta de Calafell, en el pueblo de Calafell, no en la playa. Pero ahora la tengo demasiado abandonada, así que ya tengo que resolver qué voy a hacer con esa casita. Pero fue simpático, fue toda una época, digamos, porque en esas mesas de Calafell, en la playa, en un lugar que se llamaba La Espineta, es donde mejor se producía esa comunicación, digamos, con gente incluso que no era de la literatura. A veces había pintores, había escultores, había una persona como Ricardo Muñoz Suárez, que era productor de cine, valenciano, todo un mundo que recuerdo con bastante nostalgia. ¿Sí? ¿Y aquel barcito que había abierto Carlos Barral en Calafell, sigue abierto o no? Sigue abierto, sí, pero no es el mismo. No es el mismo de antes, digamos, no llega a la misma. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Jorge, ¿dónde vas a pasar el resto de tus días si es que lo sabes? Te lo pregunto en parte por esto de la casa de Calafell, en parte también porque he leído unas declaraciones tuyas hace aproximadamente un año diciendo que te gustaría emprender un largo viaje a Oriente, si es que Oriente todavía existe, añadías, para escribir algo que nunca has hecho, un libro de viajes, en fin, literario, profundo. Sí, bueno, puede ser, pero sí, soy muy viajero, demasiado viajero y todavía no me canso, pero en fin. Pero he pensado que si me retiro en un pequeño lugar de Chile que se llama Zapallar, que es un pueblito de la costa del norte de Valparaíso que me gusta mucho. Y si puedo venir a Europa de vez en cuando, seguiré viniendo mientras pueda, digamos, a lo mejor con algún lazarillo que me acompañe, alguna lazarilla, ¿no? Pero en fin.
Quizá quieres irte a vivir a un pueblo pequeño porque allí serás campeón en el campeonato local de tenis. Yo no sé si en los años futuros podré mantener mi forma tenística, ¿no? Creo que acabas de conseguir hace poco un campeonato soy en un Papudo, viejo, ¿no? Soy un viejo tenista, no, pero malo, un viejo tenista malo, así como de tercera categoría, una cosa de esa. Pero me gusta jugar al tenis, soy bastante bueno en doble. Me combino bien con un compañero de tenis en doble, juego bastante y jugué el campeonato de un lugar que se llama Papudo, que está al lado justamente del pueblo de Zapallar, donde hay claro, donde hay unas canchas de tenis importantes, digamos, conocidas. Jugué el campeonato en la Serie B, hay que decirlo, en la Serie B, y perdí, y entonces me colocaron en una serie de perdedores de la Serie B, y en la serie de perdedores de la Serie B llegué a subcampeón, así que soy subcampeón de perdedores, a pesar de lo cual salí en el diario local, porque causó mucha sorpresa esto de que un escritor... Un premio Cervantes, subcampeón de tenis. Voy a pegarle una pelota de tenis. Este viaje tuyo a España se debe a la necesidad de participar en la reunión del patronato del Instituto Cervantes. No solo eso, no, esto se debe a lo siguiente. Me invitaron a ser miembro del jurado del Festival de Cine de San Sebastián. Y ahí hubo el premio a una película chilena, bueno, muy polémico. Se atribuyó el premio a mi influencia nefasta dentro del jurado. ¿Y no hubo tal? No, como se trataba de una película chilena, yo fui especialmente discreto. Y pasó lo siguiente, que es muy interesante, por lo que refleja sobre el idioma y sobre el idioma común que a veces nos divide mucho. Porque la película se dio con subtítulos en inglés. Y los miembros del jurado, Chabrol, francés, y 2 miembros ingleses y una italiana, digamos, quedaron encantados con la película porque la entendieron muy bien subtitulada en inglés. En cambio, yo, chileno, la entendí así nomás, porque en la película hay mucho lenguaje barrio bajero, de delincuentes y toda esa cosa, pronunciado en forma muy rápida, así que yo tuve dificultades. Eloy de la Iglesia es un hombre muy bien intencionado y al final de la película me dijo, estoy empezando a entender algo. Y entonces, claro, yo creo que la prensa española no entendió nada. Y eso creo que fue el origen de ese conflicto, ¿no? El idioma común que nos separa. Bueno, en cualquier caso, tu viaje ha coincidido también con el momento en el que se ha presentado la nueva edición recientísima del Diccionario de la Real Academia Española. En esa edición, que supongo que todavía no habrás tenido tiempo de ver, no lo he visto todavía. Se han incorporado términos ingleses, léxico informático, palabras cheli, argot juvenil, etcétera. Aquí hay mucha gente que se está preguntando si ese abrir las puertas del diccionario responde a lo que era el tradicional lema de la Academia: limpia, fija y da esplendor. Fijar sí, pero hay mucha gente que no esté tan segura de que esto contribuye a limpiar el idioma y a darle esplendor. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el idioma es algo vivo. El único idioma que no evoluciona son las lenguas muertas, digamos. Es el latín, el griego, el sánscrito, pero el castellano, el inglés, el francés están evolucionando a cada rato. Y entonces, en cada región del español hay una creación idiomática continua. Y eso, de alguna manera, la academia lo tiene que recoger. Por ejemplo, en el diccionario nuevo aparece una palabra que es la palabra motero. Motero. El mote en Chile es una especie de cocimiento que se hace con el trigo, sobre todo con lo que recubre al trigo, y se toma con una cosa que se llama huesillos, que son unos duraznos, unos melocotones, se dice aquí también, nosotros decimos duraznos, unos duraznos disecados. Y esto se hace con un líquido que es muy fresco y muy rico en el verano, el mote con huesillos. Y el motero es el que vende mote con huesillos, ya ves tú. Es una vieja palabra, ¿no? Siguiendo con estas cuestiones de la lengua, también has dicho que el Spanglish producirá literatura muy pronto, porque ya no es solo cuestión de neologismos, sino de morfología, de sintaxis, de semántica. ¿Es eso el nuevo idioma, el latín vulgar, la nueva fragmentación lingüística, no de la rimania, no de la romanía, pero sí de la hispanidad? Pues que sí, es decir, el idioma de los chicanos, de los mexicanos, de los puertorriqueños que llegan a Estados Unidos cambia rápidamente y se transforma en una cosa que es muy difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, se dice, por pasar la aspiradora por una alfombra se dice evacuar la carpeta. Evacuar la carpeta es muy difícil de entender, es pasar la vacuum cleaner por la carpet, la alfombra, ¿no? Así que claro, ahí el idioma ya va a naufragar en algo raro, ¿no?
Jorge, por una parte el Jorge Edwards diplomático, el Jorge Edwards premio Cervantes, el Jorge Edwards persona honorabilísima, pero al mismo tiempo hay también el Jorge Edwards Mr. Hyde, no Dr. Jekyll, el Jorge Edwards que se enamora de Manuelita, la protagonista femenina de esta última novela tuya, El sueño de la historia, es decir, el Jorge Edwards transgresor, amante de los lugares prohibidos, amante, en fin, de todo lo oscuro, amante de meterte por esos inframundos. ¿Existe todavía o la edad lo va dulcificando? Yo a veces pienso que la edad lo va poniendo más virulento aún, así que no creo que la edad dulcifique en esas cosas. Yo siempre pensé, bueno, yo vi una vez, por casualidad, a una especie de princesa turca que había sido miembro de la última corte del sultán en una sesión de adivinación en París por el año 68. Me acuerdo que estaba Antonio Saura ahí, y había unas chilenas, qué sé yo. Y esa señora me miró a mí y me dijo, mire, señor, después de los 30 años hay que tener una conducta en la vida. Y yo ya tenía 32 y dije, bueno, pensé, después de los 40 voy a empezar a tener una conducta. Ella llamaba una conducta un orden, no beber en exceso, acostarse temprano y cosas de eso. Y cuando llegué a los 40 dice, bueno, lo voy a empezar a hacer después de los 50. Y ahora cumplí 70 este año. Estoy pensando que voy a adoptar una conducta después de los 80. Pero hasta los 80 seguiré explorando. Stevenson decía que siempre se muere joven. Jorge, no tenemos tiempo para más, pero esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Será para nosotros y para quienes desde ahí te han escuchado un placer y un honor. Hazlo, por ejemplo, cuando aparezca tu próximo libro y, a propósito, ¿cuándo será eso? Yo creo que falta tiempo. Yo creo que falta 1 año y medio, más o menos, por lo menos. Tú eres un autor lento, un autor que dice que no hay que forzar el ritmo porque eso falsifica la novela y falsifica el estilo. Es verdad. Para mí sí. Para mí, digamos, un texto literario tiene una dinámica propia que hay que respetar. Y esa dinámica supone tiempo. Y todo el tiempo que se le incorpore a un texto literario le hace bien, nunca le hace daño. Quizá tú eres uno de esos escritores que se niegan a hablar de sus próximos libros, pero a pesar de eso, por si acaso, yo te pregunto, esa novela que llegará dentro de 2 o 3 años, ¿tienes idea de por dónde, hacia dónde, desde dónde transitará? Por eso he pensado que podría titularse Los parientes pobres. Podría ser un conflicto que yo conozco así, muy de fondo, de los años 30, y que tiene que ver con ese pariente mío, con Joaquín. Es otra novela de Joaquín. Que se preparen los Edwards de Chile, tomamos que nota. Que pongan las barbas en remojo. Tomamos nota, decía, y quedamos a la espera. Háganlo también ustedes. Gracias, Jorge. Gracias asimismo al Hotel Victoria de Madrid. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que han estado ahí. Dentro de 7 días, aquí, más libros, o sea, más libres. Buenas noches.